Warren Buffett nos advierte de un peligro en la economía que podría generar la gran crisis financiera. En este video te contaré sobre las importantes declaraciones que hizo este legendario inversionista y te contaré oportunidades que pueden venir en el mercado de valores. Además, también te contaré ciertas pretensiones que debes tener en cuenta si viene una crisis financiera como la está prediciendo Warren Buffett. Empecemos. Hace una semana fue la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway. Esto es conocido como el Woodstock del capitalismo y atrae a muchas personas en la bolsa de valores. Y no es para menos, estamos hablando de dos leyendas vivientes que son Warren Buffett y Charles Mangel. El evento principal de esta reunión es una sesión de preguntas de varias horas donde personas de diferentes partes del mundo indagan sobre Warren Buffett, sobre cosas que son muy importantes. Les hacen preguntas sobre qué perspectivas tienen al futuro. Y este año las preguntas, como no podría ser de otra forma, hablaron sobre la inflación. From raw material purchases by Berkshire subsidiaries, are you seeing signs of inflation beginning to increase? We're seeing very substantial inflation. It's very interesting. I mean, we're raising prices. People are raising prices to us. Si prestaste atención a las noticias, a los analistas o a nuestros videos, sabrás que la inflación es el tema alrededor del cual está girando el mundo económico actualmente. Te explico por qué. La inflación es un aumento de los precios. Se genera cuando hay una disparidad entre oferta y demanda. Cuando la oferta es muy poca o la demanda es mucha, los precios suben y se genera lo que se conoce como la inflación. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, lo que se produce es deflación. Pero eso lo dejaremos para otro video. Si no te lo quieres perder, pues suscríbete ahora para que yo te avise cuando suba el video. Durante los últimos meses, las personas como Warren Buffett alertan de la inflación y cómo se refleja en muchos negocios. Y es que miremos, por ejemplo, lo que está pasando con las materias primas. La madera subió, el petróleo, el cobre, el maíz, la carne. Y esto genera que sea más costoso para las empresas operar cada día. Por lo tanto, el aumento del precio lo tuvieron que trasladar a sus clientes, lo que al final de cuentas hace que los precios se eleven. Home building. I mean, the cost of we've got 9 home builders, and in addition to our manufactured housing thing, and then operation, which is the largest in the country. So we really do a lot of housing. The costs are just up. Y es que no es de extrañarse que algo así suceda. Por un lado tienes a la Fed con una tasa de interés del 0%, o sea que prestarse dinero es muy económico. Tienes toda clase de estímulos económicos por parte del gobierno y además tienes la cadena de suministros con problemas relacionados con la pandemia aún. Además de esto, con el invierno pasado en Texas y los recientes ciberataques a oleoductos de Estados Unidos frenaron la producción y destilación del petróleo. Entonces tienes una demanda fuerte y una oferta que no puede llevar el ritmo y por supuesto esto se traduce en precios más altos aún. Pero dime, si yo no viviese en Estados Unidos, ¿cómo puede afectar la inflación a mi país? ¿Y qué tiene que ver esto con la bolsa de valores? Bueno, la respuesta es que si hay una inflación grave, la Fed está obligada a intervenir el mercado. Por un lado subiendo la tasa de interés y por otro recortando la inyección de dinero que está sosteniendo el mercado. Y de esta manera controla la demanda y para la inflación. Pero si hace esto, corre un riesgo de que todo el sistema mundial se caiga y que el precio de las acciones se vayan al piso. It gets back to something fundamental in investments. I mean, interest rates, basically are to the value of assets what gravity is to matter. Si la tasa de interés sube, la gravedad aumenta, por eso las acciones bajan. Inversiones como bonos se vuelven atractivas. Lo que veremos es que la salida de dinero del mercado de valores se va hacia otros mercados como el de bonos. Puede no sonar muy grave, pero estamos hablando de una caída significativa que le puede tardar al mercado en recuperarse muchísimos años. El mismo Charlie Mangel ha hablado que espera una rentabilidad muy justa en los próximos años y que después de periodos al alza es normal que se dé un periodo de estabilidad. Y como te lo dije hace tiempo, todo empieza con el precio de las acciones, pero no para allí. Tienes que entender que las subidas de las tasas de interés implican que todos los créditos serán más costosos. Por lo tanto, para los negocios va a ser más costoso producir, posiblemente tengan que subir los precios, despedir personas y con este problema se puede iniciar el tan famoso desempleo masivo.
También el manejo de tarjeta de crédito se volvería más costoso, por lo tanto van a consumirlo menos. Esto se convierte entonces en un círculo vicioso, como puedes estar dándote cuenta, en la que la deuda se vuelve más cara y el consumo se va reduciendo y la economía va deteriorándose paulatinamente. Si bien esto puede controlar la inflación, no será sin caos en el mundo, las personas, los inversionistas y por una crisis potencial, ¿verdad? La respuesta es no, no tiene por qué ser así siempre. Déjame explicarte por qué. Mientras las tasas de interés estén cercanas al 0% alrededor del mundo, hay un mercado de deuda que asciende a 130 billones de dólares o trillones, como se dice en inglés, que está dando una rentabilidad prácticamente nula, y por supuesto esto provoca que muchos inversionistas vayan de bonos a mercados de acciones e incluso las criptomonedas en algunos casos, y esto por una parte explica los saltos de precios que hemos visto en estos activos. Debes entender que las acciones más valorizadas pueden ser las que sean más afectadas por una corrección en el precio. También hay otras acciones que no se revalorizaron mucho. Estas pueden ser una oportunidad potencial y proteccionistas a la inflación. Es muy importante justamente en esta época poder seleccionar de manera correcta y, lo más importante, diversificar tus acciones y tu portafolio. Que tengas 30-40% de tu portafolio en Bitcoin, en criptomonedas, me parece una locura total. Recuerda, lo que yo te digo en este canal no es consejo de inversión, son recomendaciones y obviamente tienes que hacer tu análisis propio sobre las acciones y tu manera de invertir. Yo, por ejemplo, tengo 5 a 10% de mi portafolio en criptomonedas, obviamente porque veo potencial en ese sector, pero no tengo 30, 40, 50% de mi portafolio en Bitcoin. A pesar de que creo que tiene buen potencial de futuro, es muy volátil, entonces puede ser que vuelva a 30.000, puede ser que se vaya a 20.000, yo no lo sé, no soy mago, no soy maga. Esas personas que te dicen que pueden predecir el futuro por unos gráficos o unas líneas en temporalidades de un minuto o de segundos, me parece lo más absurdo, especialmente en esta época que llevamos. Obviamente hay traders profesionales que se dedican a esto, que es algo que me impresiona muchísimo, que son rentables años y años, pero es muy difícil batir al mercado, especialmente si quieres un rendimiento de más del 10 o el 15% anual. Yo sé que todos quisiéramos un rendimiento durante 20 años plazo de lo que es 50% anual. Por ejemplo, la mayoría de las personas en 2020 tuvieron arriba de 20-30% de rendimiento anual, a menos que se haya sido muy malo. Todo lo que hayas comprado en 2020 generalmente se revalorizó. ¿Eso te convierte en un inversor o una inversora profesional? Absolutamente no. Entonces no te creas, por favor, más inteligente, mejor que Warren Buffett, que Charlie Munger, que Berkshire Hathaway. Entonces, por favor, diversifica y analiza bien tus acciones justamente en esta época de crisis, porque tienes que acumular efectivo. Se puede venir una crisis, y hablando de crisis, no te olvides que tenemos nuestra lista de reproducción donde hablamos sobre las crisis anteriores y las comparamos con las crisis actuales. ¿A qué me refiero? Gráficos, por ejemplo, de deuda, de inflación, de desempleo, los vemos y los comparamos todos. De 1929 el crash, del 2000 las .com, 2008 la crisis financiera en los inmuebles y ahora 2021, 2020 con la pandemia, los comparamos. Tenemos nuestra lista de reproducción que te la voy a dejar en el comentario fijado, te va a aparecer aquí arriba a la derecha actualmente y también en la descripción del video. Así que por ningún lado te puedes salvar de ver esta lista de reproducción, que espero que sea de tu agrado, que me ha costado muchísimo hacerla. En este tipo de videos pongo mucho esfuerzo, espero que sea de valor. Si quieres seguir aprendiendo más y darle valor a lo que yo hago, dale un puñetazo en la cara a este tipo, y por acá te dejo la lista de reproducción justamente de las crisis y un video que te puede interesar. Nos vemos el día de mañana, espero que el video haya sido de tu agrado. Les mando un abrazo, que tengan buenas noches.